Entonces hoy estaremos abordando la espiritualidad misionera y la renovación eclesial. Bueno, miren, hoy por la tarde el horario varía un poquito, puesto que el padre que viene, el catequeta, el padre Omar Osiris, que nos va a compartir, él pensaba empezar a las 3. Le dije pues que no, porque era muy difícil eso, ¿no? Porque los artistas pues tienen que concentrarse. Entonces el padre va a empezar a las 4:15. Entonces a las 4 nos reuniríamos para que midan su tiempo los artistas, el ensayo y todo esto, y el deporte también, para que a las 4 en punto iniciemos animación. A las 4:15 el padre Omar iniciaría hasta las 6:30, ¿sí? La tarde va con la finalidad, en el horario, es algo de pedagogía y metodología, es decir, el aprender a elaborar una catequesis con un método. Digo, algunas pues ya tienen la práctica, quizás porque pues se dedican a elaborar catequesis, pero pues a todos nos sirve. Entonces, el padre Omar es el secretario ejecutivo a nivel nacional de la catequesis y además del equipo del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en el apartado de catequesis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y también un promocional, recuerden, por acá en este librito que por ahí está a la venta, es como una síntesis de los documentos, ¿verdad?, de los que estamos viendo, esa manera de síntesis. Algunos me preguntaban si lo vamos a ver, pues prácticamente lo estamos viendo, ¿sí? Entonces aquí es una síntesis que hizo el padre Sergio César, que también es maestro de acá de Klein, con la finalidad de tener una visión panorámica de no solamente del decreto Allende, sino desde antes. Los que tienen ya la práctica en esto, pues sabrán que antes estuvo la Maximum Illud, ¿sí?, la Pinches Pecones, etcétera, ¿no? Muchos documentos previos al decreto Allende, que es importante que lo conozcamos. Y más si van a estudiar alguna licenciatura en misionología, en algún momento, pues tendrán que saber lo que hace de memoria, ¿no? Bueno, empezamos entonces con una breve introducción antes de iniciar ya con el trabajo específico de la exposición. Miren, la espiritualidad misionera es parte integrante de la misionología. Y entonces, la misión se puede estudiar en varias vertientes. En cuanto a la naturaleza, ¿qué es la misión? En la parte de la teología dogmática de la misión. Esto será, dentro de 2 años. Son 3. Nosotros acá en México, en el CLAEM, llevamos precisamente las 3 áreas específicas que se habla de la misión. Entonces se estudia la naturaleza de la misión. ¿Qué es la misión? Es la parte dogmática, que son 4 semanas. Se estudia metodología, es decir, cómo actuar la misión, lo que le llamamos teología pastoral misionera, que esa sería el área del próximo año. Y lo que estamos viendo en este momento es la vivencia, cómo hacerse disponible a la misión, es decir, la teología espiritual o espiritualidad. Se supone que los que egresan este año, debieron haber visto las 3 áreas: teología, metodología y espiritualidad. Los que inician hoy, entonces, el próximo año, tocaría, metodología. Vamos así de regreso. Metodología de la pastoral. Entonces, el próximo año, las 4 semanas estará abocada a cómo actuar la misión, cómo hacer la misión. Lógico que te vendrá un dogmático, un pastoralista, un biblista para este asunto. Y ya estoy en pláticas con un doctor en teología pastoral que acaba de escribir un libro hace como 2 meses acerca de una propuesta de teología pastoral latinoamericana. Entonces es lo mejorcito que tenemos ahorita a nivel Latinoamérica, y claro, hay otros pastoralistas desde luego, pero bueno, estamos buscando algo fresco, algo joven y algo proyectivo. Bueno, entonces no digo el nombre porque pues qué tal si dice que no, ¿verdad?
Entonces necesito convencerlo porque es el que dirige en una universidad de renombre el área pastoral. Bueno, y bueno, dentro de 2 años estarían viendo los que inician hoy primero la teología. Entonces, como es cíclico, ¿verdad? Unos empiezan teología, otros empiezan viendo la metodología, otros empiezan con la espiritualidad. Son, dijéramos, las 3, dijéramos, ramas en la cual podemos estudiar la misión: naturaleza, metodología o la vivencia. Bueno, ¿sí? ¿Quedó claro esta parte? Entonces es lo que van a estudiar prácticamente los que quieran terminar, y los que no, pues se quedarían nada más con la parte de espiritualidad. Y por eso mismo, porque sé que muchos vienen un año y luego ya se desaniman, o los cambian de apostolado y ya no es posible. Por eso es que a partir del año pasado, que ya hace 3 años yo tomé el claim, ¿verdad? Pero todavía como viendo, ya a partir del año pasado ya se les está otorgando un diploma por el área específica, porque muchos se iban y no se llevaban nada. O sea, sí estudié, y ¿cómo te garantiza que estudié? No, pues estuve allá, sí, pero, o sea, ¿cómo me demuestras que estudiaste? Entonces, actualmente les estoy otorgando un diploma y una, como, si no currícula, una hoja donde viene descrito las áreas que estudiaste y cuántas horas estudiaste. Algunos quizás de las 4 semanas te estudiaron 2 nada más, ¿verdad? Estuvieron sentados aquí. Entonces, una hoja descriptiva, porque eso les ayuda. Por ejemplo, en tu congregación, o donde vayas, dice, pues si estudié 4 semanas, tantas horas de esto, tantas de esta, tantas de esta, en total, bueno, total. Estamos hablando que son, para el diplomado, 360 horas, más o menos. Bueno, los temas de espiritualidad y de misión, ¿sí?, han encontrado su lugar respectivo en la teología de la espiritualidad y misionología. Antes no se estudiaba la misionología, es algo nuevo, y esto lo empiezan ni siquiera los católicos, ¿no?, sino los hermanos separados. Entonces, como actualmente pues ya ha encontrado tanto la espiritualidad y la misión un lugar en la teología espiritual. Generalmente los seminarios, yo no sé, los hermanos que están acá pues tienen más años que yo de ordenados, pero no se daba, cuando se hablaba de la materia de espiritualidad, se hablaba de todo y no se hablaba de la espiritualidad misionera. ¿Sí? Entonces, como que sí se hablaba de la espiritualidad cristiana, pero sin abordar esa parte de la espiritualidad misionera. Y bueno, actualmente ya lo tenemos. Entonces, la espiritualidad misionera es como un repaso de lo que ya dijeron los demás padres, pues es, dijéramos, el espíritu con que se vive la misión. Es el espíritu con que se vive la misión. O también es una vida según el Espíritu Santo. Vida o caminos según el Espíritu. Es lo que ya los padres habían hablado anteriormente, ¿no? Y ahí está el texto: caminar según el Espíritu, que es la fuerza de la misión. Redentoris Missio 87 dice: la actividad misionera exige ante todo espiritualidad específica. O sea, todos somos misioneros. Sin embargo, no hay que suponer la espiritualidad. No hay que suponer que alguien que entra al seminario ya tiene la espiritualidad misionera. Se necesita incursionar en este aspecto. Por eso dice que esta actividad que exige una espiritualidad específica se delinea como plena docilidad al Espíritu. Algunos ya en los trabajos que hicieron con el Padre Hurtado, con el Padre Eloy, han hablado acerca de eso, acerca de la docilidad al Espíritu. Básicamente ahí se concretiza esa parte específica de la espiritualidad misionera, docilidad al Espíritu. Y en el número 88 de Redentoris Missio también habla de la comunión íntima con Cristo. Muchos en sus trabajos, casi el 80-90%, ha hablado acerca de la necesidad del encuentro con Cristo. Pues bueno, pues no solamente me encuentro con Cristo, sino vivo en comunión con Cristo. Y soy dócil al Espíritu. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no en solitario,
sino formando parte de una comunidad. Se trata propiamente de la disponibilidad generosa para la misión, expresada en convicciones, motivaciones y decisiones. Si recuerdas, de esto hablábamos ayer, que es necesario tener un proceso, un itinerario de discernimiento para analizar convicciones, motivaciones y decisiones, para ayudar al joven. Se conjugan entonces dos realidades cristianas: espiritualidad y misión. No equivale, aquí no hablamos, cuando hablamos de espiritualidad, no equivale a metodología o estilo de acción. O sea, no vayan a pensar que estamos estudiando espiritualidad como un método, ¿no? Un método para trabajar. No, no. Es una vida. Hay que diferenciar entre metodología en lo que es una opción fundamental. Entonces, no estudio espiritualidad misionera como parte de un método, ¿no? Como para darle un plus a mi misión. No, sino por una opción fundamental. Sea yo diocesano, sea laico, sea religiosa, sea lo que sea, a donde Dios me ponga, yo ahí tengo que ser dócil al Espíritu y vivir en comunión. Es vida según el Espíritu, dice Romanos 8:9, Gálatas 5:25, que los tienen ahí, para ser fieles a la misión del mismo Espíritu. Por eso es vivir según el Espíritu, caminar en el Espíritu para ser fieles a la misión del mismo Espíritu. Redentor Inicio lo dice claramente, ¿no? Capítulo 2, que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Entonces, ¿nosotros qué venimos siendo? ¿Sí? Entonces, por eso es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu para ser fieles al Espíritu. Pareciera un juego de palabras, pero en la vida práctica pues tiene que ser así. Porque tenemos muy buenas ideas, pero el Espíritu también tiene sus caminos. Y hay ocasiones, o muchas ocasiones, en que tenemos que renunciar a nuestras ideas para ver realmente lo que el Espíritu nos está indicando, el camino que debemos tomar. Es vida de Dios, vida de Cristo, vida que se quiere vivir en toda su realidad humana y cristiana. Hoy la espiritualidad misionera pues ya tiene carta de ciudadanía a partir de Adyentes 29, Redentoris Missio 87. Dijéramos, esos dos números, tanto de Adyentes como Adyentes 29, Redentoris Missio 87, pues abren esa posibilidad de desarrollar una espiritualidad misionera. Y por ejemplo, quienes han incursionado en este tema, Monseñor Castro Quiroga, Monseñor Juan Esquerra Bifer, que ha escrito mucho acerca de la espiritualidad misionera, Gorski, bueno, y Müller, y otros misionólogos que abordan. Incluso, por ejemplo, el autor que estamos viendo ahorita de la espiritualidad del apóstol en San Pablo, San Puero, pues son propuestas, ¿no? Entonces también hay otro en Hechos de los Apóstoles, la espiritualidad en Hechos de los Apóstoles, pero hay una serie de documentación acerca de la espiritualidad misionera. Entonces, a partir de esos textos del magisterio, pues ya, como dijéramos, tiene carta de ciudadanía este apartado de la espiritualidad misionera. La afirmación conciliar, en el número 29, dice: este dicasterio, hablando de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que también es muy importante, miren, misiones depende de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de ese dicasterio. O sea, hay toda una organización a nivel iglesia, y de ahí viene bajando. Ese dicasterio que se hace presente a través de las OMP, de las Obras Misionales Pontificias, y las Obras Misionales Pontificias que se meten en el mundo misionero de una nación. Ahora, hay que distinguir que las OMP, que es parte de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, tiene la responsabilidad en el país de la animación misionera. Lo que pasa es que en algunos países, OMP, lo que para nosotros en México es OMPE, es un apartado y el encargado de misiones es otro. Es como que hay dos entidades, ¿no? El de, no sé cómo le llaman, de evangelización o de misiones, y aparte el director nacional de misiones. Y eso, queramos o no, dificulta la acción, porque dice, bueno, ¿a quién le toca hacer esto?
al director nacional de misiones, a la oficina de misiones o al encargado de la evangelización de la nación. Y eso como de una forma dificulta. Acá en México no tenemos esa dificultad porque OMPE es el encargado de las misiones en México, con un obispo que es el Monseñor Fabio, que vino la semana pasada, que es el presidente de la Dimensión de Misiones, donde el padre Ayala, que es el director de acá, se convierte en secretario ejecutivo de la Dimensión de Misiones en el país. Y por tanto, los que colaboramos aquí con OMPE, o MP o MP para otros países, tenemos la responsabilidad no solamente de las obras como IAM, Liga, OSPA, WEM, PUM, sino la animación misionera de todo el país. Entonces, mal haríamos nosotros que nos redujéramos solamente a las obras, no, porque la responsabilidad es la animación misionera de todo el país, de todas las familias, de todos los grupos, de todos los niveles, parroquias. Entonces, ese, dijéramos, es como la diferenciación, ¿no? Así, tiene que haber un Consejo Nacional de Misiones, porque se llama CONAMI, que aquí en México es COMINA. El Consejo Nacional Misionero precisamente es reunir las fuerzas misioneras para que en todo el país esté presente esta obra misionera, y ahí pertenecen tanto congregaciones religiosas, diocesanos, obispos, laicos en el Consejo Nacional, ¿verdad? Que es precisamente, aunque en México como es un gran monstruo, tantas provincias, tantas diócesis, lo hacemos a través de la Dirección Nacional y con el Consejo Misionero Nacional. Entonces, esa es la estructura. Entonces nosotros, si nos preguntan, oye, bueno, ¿ustedes que estudian allá? Bueno, dependemos de la pastoral profética en la Dimensión de Misiones, pero al mismo tiempo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Por lo mismo, este CLAEM tiene la autorización de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y lo certifica la Universidad Urbaniana de Roma, ¿sí? En este caso, el padre Fabricio, que es el de la Pontificia Unión Misional a nivel internacional, pues él vino ya a verificar, a revisar todo y dijo, adelante, sigan, y si se abre la licenciatura, lo haríamos en México. Y la congregación apoyaría y la licenciatura fuera acá en México. Entonces tenemos ahorita todo el apoyo de la congregación para poder abrir la facultad. Pero claro, tiene un proceso y tenemos que buscar los 4 doctores que se exigen. Pero también los 4 doctores tienen que ser de la misma universidad. Sí tenemos más de 4, pero unos son de la Gregoriana, otros de la Urbaniana, y dicen, no, tienen que ser de la Urbaniana. Bueno, entonces, ahí estamos ahorita, ¿no? Haciendo casting, ¿no? ¿Qué pasó con la campana? Ah, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, sí, estamos bien. O sea, es bueno aclarar esto. ¿Por qué? Porque si les preguntan, sepan, hay una congregación para la evangelización de los pueblos. Hay una página que ustedes pueden consultar, Agencia Fides, les mando por correo electrónico, inscríbanse a eso, Agencia Fides. Pongan su correo y diariamente les van a estar mandando las noticias del mundo misionero de los 5 continentes. Agencia Fides. ¿Sí? Ahí les va a mandar el link un ratito ahorita. ¿Sí? Yo se lo recomiendo porque ahí está uno enterado de lo que pasa en México, en Venezuela, en China, en todo. ¿Vale? Bueno, y también podemos mandar información. Las naciones, por ejemplo, el padre Julio y los demás, el padre Reiner, pueden mandar información ahí con el padre Fabricio y aparece dijéramos en la página. Por ejemplo, las hermanas de HFIC que tuvieron esta situación en África, las hermanas, bien se pudo haber mandado esa información de lo que está pasando allá. Y a veces, como no se sabe, pues no se menciona nada, pero sí es importante estar en contacto con el mundo misionero. Para los que son de otros países, Costa Rica, El Salvador, etc., lo que se pide es que haya alguien que haga conexión con ellos, como el reportero oficial, para que esté mandando las informaciones de las misiones en nuestro país o en su país. Bueno, entonces, ya dijimos aquí que se habla de que se pide actividad misionera, la espiritualidad específica, docilidad del espíritu, comunión con Cristo, disponibilidad generosa, y para ver sus convicciones, motivaciones y decisiones.
y que hay unidad entre espiritualidad y misión. La Carta de Ciudadanía, ya dijimos, Agenda 29, y lo que el dicasterio dice: promueva la vocación y la espiritualidad misionera. El dicasterio de la evangelización de los pueblos. De hecho, en Roma está el SIAM, Centro Internacional de Animación Misionera, SIAM. Y también pueden ir a estudiar allá, que son creo que es un mes, me parece, en el SIAM. Que para este próximo año estaba invitado ahí, pero estamos viendo todavía la posibilidad para ir a dar algún taller allá. Entonces, pero bueno, es parte pues de la organización que tenemos a nivel internacional. Sí, en español. O en italiano mínimo, ¿no? No, pero sí es en español. Allá sí los maestros hablan en español para unificar en el SIAM. Y eso es a través del director nacional, es quien puede enviarlos. Ese dicasterio promueve la vocación y la espiritualidad misionera, el celo y la oración por las misiones. Difunda noticias auténticas y convenientes sobre las misiones. Él es el trabajo del dicasterio. Se le pide esto al dicasterio. Entonces ellos están monitoreando lo que se está haciendo en el mundo misionero. Bueno. El decreto Argentes, ahora voy por documento, ya lo dijeron ustedes, solamente hago de forma rápida. El decreto Argentes habla de la formación espiritual, habla de renovar el espíritu constantemente, habla de la formación espiritual y moral que debe tener, y también la vida de Jesús obra en aquellos a los que es enviado. Son como los grandes puntos en ese apartado específicamente de la espiritualidad, ¿verdad? Aclaro, porque es mucho más amplio Argentes, pero en la parte de la espiritualidad misionera habla específicamente de las virtudes del misionero y por lo tanto cómo tiene que ser su formación, cómo tiene que renovar su espíritu, la cuestión de la formación espiritual y moral y cómo Jesús obra en aquellos a los que es enviado, así como una síntesis muy puntual de Argentes. Habla de las virtudes, ya lo dijeron, solamente estoy ratificando lo que ustedes hicieron. Recuerden todo esto, ya se está. No sé si alguien subió a las nubes, si encontró el documento que les mandamos ayer. Les mandé en Word, la primera parte puse y esta también las diapositivas, la primera parte. De todo modo sería importante checar, por si no, pues para que veamos si alguna falla técnica está pasando por ahí. Bueno, a sus coordinadores les mandé en Word, me parece, para que se los compartieran a los demás. Bueno, Evangelii Nunciandi habla concretamente, cuando habla de la espiritualidad, de las actitudes interiores del apóstol. Esto es del 74 al 80. Habla de la fidelidad a la vocación, fidelidad al Espíritu Santo, de la autenticidad y testimonio, de la unidad y fraternidad, del servicio de la verdad, de la caridad apostólica. ¿Por qué se los pongo así? Porque si ustedes van a hablar acerca, por ejemplo, la fidelidad del Espíritu Santo, pues ya nada más checan en qué número están Argentes, en qué número en esto, y en esto, y en esto, y ya arman toda su estrategia, ¿no? Y aparte le ponen ya su propio toque especial. Y acuérdense que cuando es textual, pues se pone el número. Y cuando se inspira en ese texto, se pone comfort, ¿sí? Confrontar. Hay que ser también honestos, que a veces no son nuestras ideas. Pero cuando ya es una idea de toda una mezcla de todo, puede ser tu propia idea, ¿no? Entonces hay que también siempre, eso ayuda mucho. Porque la gente nos pide, a ver, salud, esta idea de dónde la tomaste. Bueno, puedes confrontar el catecismo o este número, etc. Más que ahorita van a ser expertos en documentos, pues mucho mejor. Bueno, entonces ahí está, servicio a la verdad y la caridad apostólica. Acuérdense que esto también en Pastores Dao Vobis se habla parte de la caridad, el amor es oficio, la caridad pastoral. Vayan hacia ahí, ¿verdad? Vamos con Redentor. Tómate una foto ahí. Bueno, Redentoris Missio. ¿Qué nos dice Redentoris Missio? La misión de Cristo Redentor. Bueno, cuando hablamos de la Redentoris Missio, nos dice
Claro, bueno. Que la actividad misionera exige una espiritualidad específica. Y esta espiritualidad es una función de la misma teología, en cuanto que toda reflexión teológica debe tender simultáneamente a la fundamentación dogmática, a la aplicación pastoral y la vivencia espiritual. Fíjense que precisamente el plan está inspirado en esta línea de Redentor y Inicio, ¿sí? Que nos está pidiendo fundamentación dogmática, aplicación pastoral, que será el próximo año, y la vivencia espiritual. Por cierto, para el próximo año, de una vez les voy adelantando, cuando se hable de la historia de las misiones, que no va a ser una historia así de pura historia nada del pasado, ustedes tendrán que traer antes, o mandar antes, una investigación acerca de la historia de la misión en tu diócesis. Cuándo llegó, quién llegó, cómo fue, etc. Y podrán juntarse con varios compañeros. O sea, la idea está en que rescaten la memoria histórica, porque a veces como que perdemos la memoria y no reconocemos que somos hijos de un pasado, ¿no? Entonces ya el padre Manuel Hurtado, que será el titular de esa materia, elaborará una ficha para que con tiempo, esperemos en Dios que por ahí enero, febrero más tardar, les estaríamos enviando la ficha. Pues ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Tulancingo hay un historiador ahí en Apan, y es una eminencia ese muchachito, o sea, sabe de todas y de memoria. Entonces, mi respeto, pueden apoyarse de gente que ya conoce. O a veces en la curia diocesana quizás hay un historial de la evangelización. Entonces, no va a ser tan complicado. Lo que tienen que hacer es buscar, ¿verdad?, gente que conoce de estas situaciones. Porque a veces no tenemos un dato exacto. O en tu parroquia, ¿quién fue el primer evangelizador que llegó? ¿Cuándo se constituyó parroquia? ¿Quién fue el primer párroco? ¿La primera religiosa? ¿Sí? Etcétera. Bueno, primer catequista. Puede ser religioso de tu parroquia, ¿verdad? A veces que estamos levantando las manos, no fue. Entonces ahí está. Entonces nos basamos, para que quede claro, en el plan, nosotros basamos en Redentor y Inicio para las tres áreas concretas que les estamos dando. Y bueno, y sigo ahí con Redentor y Inicio. La espiritualidad misionera dice debe dejar traslucir el misterio de Dios amor manifestado en Cristo. Y entonces nos habla acerca de la contemplación de la palabra, el seguimiento evangélico, la vida de comunión eclesial, la disponibilidad misionera. Bueno, entonces, y recordemos que en el Redentor y Inicio, en la parte 8, ¿verdad?, está la parte de la espiritualidad misionera, el capítulo 8, la espiritualidad misionera. No estamos viendo todo el documento, solamente la parte que se refiere a la espiritualidad misionera. Pero eso no significa que no tengamos que leer todo lo demás, sino que abarcamos nada más esos capítulos de cada documento, porque es lo que nos interesa en este momento, en esta materia. Distinguir en la espiritualidad misionera, aquí es muy importante esta parte. ¿A quién va dirigida? Por ejemplo, si vamos a dar un taller, un retiro, unos ejercicios espirituales en clave misionera, tenemos que distinguir a quién va dirigido. ¿A todo cristiano? ¿Al apóstol en general, ya que está más metido en la pastoral? ¿O al misionero en particular? Son tres ámbitos. No es lo mismo hablarle de la espiritualidad misionera a alguien que nunca ha escuchado hablar de espiritualidad misionera, a alguien que ya es religioso, sacerdote, que ya está metido y se supone, entre comillas, que ya sabe. Pero muy distinto hablarles a aquellos que por vocación, que por carisma, tienen esa vocación específicamente ardientes, que se supone mucho más que viven ese espíritu misionero. Digo, suponemos muchas cosas, ¿no? Por eso, a ver, si tú vas a elaborar un taller, ¿a quién vas a invitar? Porque vas a invitar a todo mundo, oye, pues ahí como que algunos se van a fastidiar y decir, no, pues esto ya lo vi, o sea, esto ya lo sé. Y otros va a ser novedad, unos van a estar emocionadísimos y otros van a estar durmiendo, como un ejemplo acá, ¿no? Digo, acá cerca de Honco. ¿Sí me explico? Entonces, distinguir muy bien los escenarios o los interlocutores.
me voy a dirigir. Por ejemplo, ayer algunos en proyecto preguntaron, yo les decía, concretiza a quién te vas a dirigir. Si es a adolescentes, si es a jóvenes, si es a familias, si es a matrimonios, y en base a eso, pues ya el mensaje se puede elaborar. Entonces, es importante que distingamos entonces en los interlocutores, ¿sí? Para que de esa manera, pues podamos nosotros tener mayor, no éxito, sino más bien concretizar más nuestro mensaje. La acción evangelizadora, entonces, volvemos a repetir la idea, reclama una actitud relacional con Cristo, y lo acaban de decir ustedes, vivida en dimensión trinitaria. Por ahí alguien decía, ¿no? Como la acción de las tres personas divinas, pero al mismo tiempo en unidad. Es aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, laicos, vida consagrada, ministros ordenados. Ahí tenemos la Trinidad también. Esa es la importancia de cómo juntos podemos hacer bien las cosas. También el camino de la perfección se hace por su misma naturaleza camino de misión. Y dice que no habrá espiritualidad cristiana sin referencia vivencial. Esto es muy importante. No habría espiritualidad cristiana sin referencia vivencial, afectiva y efectiva a la iglesia, misterio, comunión y misión. Y los que han leído Christi Fidelis habla mucho de este tema. ¿Sí? Entonces, esa referencia vivencial, afectiva y efectiva. Yo creo que sí distinguimos los dos aspectos, ¿no? Afecto y efecto. ¿No? Yo amo a mi familia. Pues sí, efectivamente le da dinero, pero efectivamente, yo amo mucho a mi congregación. Pues quizás efectivamente sí, porque hace lo que te manda. Pero en el afecto, ¿cómo anda? ¿Sí? Entonces son dos vertientes que es importante que tomemos en cuenta. ¿Sí? La actitud relacional con Cristo, pero en dimensión trinitaria. Porque también los hermanos, otros cristianos, dicen que solo Cristo salva, pero no está la dimensión trinitaria. Cuidado con eso, porque a veces nosotros también, hay movimientos de un tinte pentecostal que hablan mucho acerca de la unión con Cristo, pero no con la Trinidad.